Buenos días a los asistentes que van llegando. Bienvenidos. Vamos a esperar unos minutos para que se sume toda la gente que está ingresando y damos comienzo al seminario. Para los que vienen llegando, consideren que hay traducción simultánea y que para eso tienen que ir al icono que está abajo a la derecha en el extremo y elegir el canal, el idioma que quieren escuchar. Si quieren escuchar en español, español, si quieren escuchar en inglés, inglés. Son las 10:02. Creo que en 2 minutos más partimos. También les informo, les cuento que desde ya, que para sus preguntas, comentarios, en fin, están los iconos que seguramente deben conocer si han usado otras veces Zoom, para sus preguntas. Y también las pueden hacer tanto por la sección preguntas y respuestas, como también por entiendo que el chat, pero no estoy seguro si todos ustedes tienen acceso al chat. Hacia el final del seminario, después de las presentaciones que ya contaremos, se abrirá la palabra para que todos puedan participar. Siguen entrando personas que esperamos unos minutos. Bien. Buenos días a todas y todos. Bienvenidos a este seminario. Damos inicio entonces al proceso del seminario. Se inicia el seminario afrontando las crisis globales con esperanza. Seminario en el marco del lanzamiento del Manual Internacional Roulette de Psicología Comunitaria, enfrentando las crisis globales con esperanza. Handbook, editado por Carolina Keegan, Jackie Acker, Jaime Alfaro, Rebeca Longton, Michael Richard y Alba Zambrano, de la editorial Roulette. Seminario que está organizado por el Magíster en Psicología Comunitaria de la Universidad de la Frontera y por el área social comunitaria de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. En este seminario contaremos con la participación de Caroline Keegan, que es la académica líder del proceso de producción de este handbook,
que ha jugado un rol fundamental en la inspiración inicial del Handbook y también un rol central en la organización y gestión de él. Ella es profesora emérita de la Universidad Metropolitana de Manchester, Reino Unido. También contaremos con la presencia de los editores chilenos, Alba Zambrano, profesora de la Universidad de la Frontera, y yo, Jaime Alfaro, de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Junto con estas participantes, también expondrán María Antonieta Campos, que es una académica de la Universidad de la Frontera, autora del capítulo Interrogando la psicología comunitaria chilena en tiempos de crisis, que es uno de los capítulos nacionales chilenos que van en el Handbook. Ella presentará una síntesis y reflexión respecto de ese capítulo, y también presentará a la profesora Isidora Bilbao Nieva de la Universidad del Desarrollo respecto del capítulo en que ella también es autora y que es otro de los capítulos chilenos que van en el Handbook, titulado Interfaz Comunitaria y el Bienestar de la Niñez, una perspectiva crítica. Bien, agradecemos desde ya a cada una de las expositoras por estar presente en este seminario, y también especialmente agradecemos a todos los asistentes, tanto nacionales como extranjeros, especialmente también a todos los compañeros y compañeras de la psicología comunitaria chilena que están participando ahora, que vemos que están acá, y muy especialmente también a nuestros alumnos. Hay un curso completo de nuestra Escuela de Psicología de la sede de Concepción, que está como parte de sus actividades participando en este seminario. Así que les agradecemos especialmente a todos ellos. Primero, presentaremos junto con la profesora Zambrano, primero presentará ella una breve síntesis descriptiva del Handbook, luego presentaré yo en el mismo tenor, para dar paso siguiente a la profesora Kegan, que presentará un análisis respecto de los aportes que tiene este Handbook al desarrollo de la psicología comunitaria. Seguidamente presentará la profesora Campos y la profesora Bilbao en los capítulos que ya había señalado. Bien, damos inicio entonces a las presentaciones. Alba. Bueno, primero que nada les hago llegar un caluroso y afectuoso saludo a todas y todos los asistentes, particularmente a Caroline, que estoy recordando que hace 2 décadas encontré por primera vez también a propósito de un rol que tuve editando un libro que se llamaba algo así como Psicología Comunitaria Europea, Comunidades, Poder, Ética y Valores. En ese libro pasábamos revista a varios elementos, a varios temas que hoy día nos convocan en esta nueva publicación. Y me alegro que a pesar del tiempo transcurrido seamos parte también de una red que intenta, desde los roles que hoy día cumplimos, ¿no es cierto?, generar elementos de debate y de análisis. Agradecer también a Jaime, que es un compañero de ruta también ya por un par de décadas, en este ejercicio de hacer de la psicología un espacio para compartir, para debatir, para construir con otras personas. Yo quiero modestamente referirme a 2 o 3 aspectos que creo son centrales en este texto y que por supuesto también me convocan a valorar el ejercicio de haber escrito con otras y con otros colegas. Primero, Caroline, agradecer que nos hayas considerado Chile, un país tan al sur o al norte, dependiendo cómo lo miremos, como un referente que tiene algo que decir sobre estos temas. Este es un texto que tiene la riqueza, primero que nada, de convocar a colegas de distintos lugares del mundo, no de todo el mundo, como nos hacía notar Irma Serrano, pero por supuesto una obra siempre tiene límites, pero creo que tiene voces tan diversas como para poder tener una mirada bastante amplia.
Hoy día, sin duda, nos encontramos en lo que se denomina la radicalización de las crisis, o crisis sistémicas, como una suerte de exacerbación de muchas crisis que han coexistido por mucho tiempo y a las que Caroline va a pasar revista con mayor detalle. Esta radicalización de las crisis, creo yo, nos hace mucho más conscientes de que hemos estado viviendo crisis variadas de distinta naturaleza que se han ido articulando y que, por supuesto, cobran una feroz fuerza cuando hablamos de una pandemia global. Pero, que vuelvo a insistir, no son sino expresión de otras múltiples crisis que debemos atender, ¿no? Normalmente cuando se escribe sobre las crisis de variada índole se hace desde Europa, ¿no? O se hace desde los países desarrollados, un poco olvidando que las crisis tienen caras diversas e impactan de modo diverso dependiendo de la ubicación de los actores. La pandemia, aunque sea global, sin duda tiene una afectación mucho más profunda en aquellas sociedades que viven condiciones mucho más adversas. Y al interior de países con condiciones adversas, tenemos colectivos que son particularmente afectados. Entonces, una primera riqueza, creo yo, y un primer compromiso que tiene la psicología comunitaria es precisamente atender a cómo esas crisis se expresan localmente, tanto en sus impactos, pero también en la fuerza creativa de las propias comunidades para poder hacerles frente. Hemos sido testigos y más tarde también María Antonieta comentará específicamente respecto de lo que nosotros vemos en Chile, cómo las comunidades aparentemente con muchas dificultades de diversa índole, logran articular fuerza, logran hacer uso de la solidaridad, de la memoria colectiva como herramientas para enfrentar estas adversidades. Y vemos también cómo el abandono del Estado, fundamentalmente, que puede ser un elemento muy negativo, puede transformarse en una fuerza, puesto que las comunidades han aprendido a navegar solas en estas difíciles circunstancias. Y entonces una crisis no es sino una nueva crisis en una historia larga de crisis y opresiones, ¿no? Quiero destacar también entonces que en esta obra lo que se toman son voces diversas que desde distintos espacios, desde esta lógica local, van a tomar distintas crisis para mostrar elementos particulares, pero también elementos compartidos, ¿no? Quiero destacar que incluso el haber escrito esta obra muestra cómo estos tiempos adversos hacen que muchas y muchos nos unamos para organizarnos. Nosotros desde nuestros roles hemos organizado muchos eventos, han emergido también varias publicaciones colectivas y sin duda la madre de estas publicaciones en materia de psicología es este volumen. La psicología comunitaria, creo yo, tiene propuestas que son fundamentales para los tiempos que corren. Y allí entonces es también en este libro la invitación para develar e invitar a otras formas de actuación, otras formas de construir conocimiento, a mirar las rutas que de alguna manera ha ido trazando la psicología comunitaria. Primero, destacar la no neutralidad de nuestra posición, nuestra posibilidad también de aportar desde distintos espacios y en distintos temas a que las personas establezcan relaciones enriquecidas, con mayor cohesión social, con mayor capacidad de trabajo conjunto, que les permita entonces emprender colectivamente
las tareas que permiten superar dificultades de distinta índole. Entonces, nuestro aporte desde una perspectiva crítica y vigilante es aportar a densificar el tejido social, la capacidad de trabajo conjunto, que las personas que están en posiciones menos ventajosas puedan sentirse y construir entonces mayor control, mayor poder para enfrentar esas circunstancias. Somos seres humanos en coexistencia, eso es también un tema que aparece en este volumen, pero coexistimos con otras especies, coexistimos con otras formas de concebir la vida. Hemos generado una civilización que ha centrado en el ser humano, y habitualmente ser humano hombre, con cierto color de piel también, ¿no es cierto?, los esfuerzos para progresar. Pero hoy día los pueblos originarios fundamentalmente, y también las mujeres, diría yo, y otros colectivos, nos vuelven a mostrar que hay otras maneras de coexistir. Hoy día en Latinoamérica se habla de la ontología relacional, que es una manera de mirar el valor de las relaciones, pero no solo las relaciones entre seres humanos, hombres y mujeres, sino también con la naturaleza, con la espiritualidad, con formas diversas de concebir la vida y con el deber ético de cuidarnos mutuamente en todos esos niveles que acabo de señalar. Quiero agradecer entonces haber sido parte de esta obra y también la posibilidad de compartir en este espacio. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Alba. Parece que estas par de décadas que tú dices de trabajo conjunto no han pasado en vano. Nada, muchos de los temas que plantea también los quería yo destacar, de forma complementaria, por supuesto, de integración. Así que muchas gracias y muy de acuerdo con tus planteamientos. Es difícil hacer un comentario de una obra tan magna, tan gigante como esta. Estamos hablando de 24 capítulos divididos en 5 partes, cada una con su propia identidad y riqueza. Estamos hablando de una obra donde escriben algo así como, yo logré contar 70 autores, no sé, Caroline, después tú nos puedes precisar, en distintos equipos, por lo menos 24 equipos y por cada uno de los capítulos y 24, y uno más a lo menos del equipo que constituimos en la edición, en bastante más que 400 páginas. Considerar esa obra y poder hacer un comentario sintético en poco tiempo sobre el descriptivo de esta producción es difícil. Yo solo quiero referirme a 3 elementos que considero que son relevantes tomar en cuenta para valorar la potencialidad que tiene este trabajo en términos del desarrollo de la psicología comunitaria. Pienso que esta obra, por las características que, a lo menos por las características que quiero destacar, se constituye como en un insumo y un gatillador de procesos que pueden ser tremendamente relevantes para el desarrollo de la psicología comunitaria. Y a eso me quisiera referir. Creo que hay 3 elementos, partiendo primero por el hecho solo de ser un handbook. Sabemos todos que los handbooks son un momento sintético de integración, de sistematización de la disciplina. No es un libro normal, es un libro normalmente colectivo que da cuenta de un momento de desarrollo de la disciplina. Creo que el solo hecho de pensar este trabajo como un handbook ya en sí mismo es un insumo relevante para el desarrollo de la psicología comunitaria. El último handbook que yo tengo en mi registro es de por ahí, por el 2017. Por lo tanto, estos años después viene a contribuir en ese proceso de desarrollo de la psicología comunitaria. Pero además, este handbook, me parece que eso es sumamente destacable, Alba también señalaba algunos elementos, tiene como característica que no tienen, y que quisiera destacar, que no tienen siempre los handbooks, o en general la producción de la psicología comunitaria, que está cargado de diversidad. Creo que esta es una obra efectivamente colectiva y con mucha diversidad, y diversidad que fue, a mi juicio,
cuidadamente diseñada, no es un solo diversidad. Creo que hay diversidad de género, sin duda, hay diversidad de generación intencionada, que es tremendamente importante hoy día y que a mi juicio hace una diferencia respecto a esta obra. Y además, sobre todo, también Alba refería a esto, tiene una diversidad, llamémosla territorial, geopolítica, una diversidad en el continuo norte-sur. Es una obra literalmente mundial, planetaria. Acá está Europa. Hay producción desde Europa, pero también de África, por ejemplo. Hay, claro, publicación de América. Hay autores de centros, universidades americanas, pero del norte de América, Estados Unidos, Canadá, y también del sur de América. Hay también producción en Asia, de Australia y de Oceanía. Creo que el hecho de rescatar la producción de la psicología comunitaria en escala planetaria me parece que es significativo. Y creo que una distinción de esta obra. Y se convoca, y esta obra tiene la genialidad de convocar a esta diversidad de autores a discutir un tema tremendamente especial. Creo que no podemos, no es necesario incluso destacar la relevancia que tiene para nuestra época la referencia a las crisis globales que enfrentamos. Creo que de por sí es un tema constitutivo de nuestra época, y que se convoque a esta diversidad de autores a discutir sobre esta crisis que estamos conceptuando, delimitando, que refiere a planos económicos, socioculturales, de convivencia y violencia, políticos, medioambientales, es de suma relevancia. Creo que convocar a la psicología comunitaria a reflexionar y analizar un hecho histórico y social de esta magnitud es sin duda tremendamente importante para la psicología comunitaria, y no pueden sino generar un proceso de debate, discusión y desarrollo en ella. Entonces me parece que ahí también hay yo diría incluso una genialidad de poder poner ahí el centro, una sensibilidad respecto de lo que constituye nuestra época, y poner a la psicología comunitaria a discutir eso, que es tremendamente relevante. Creo que es muy relevante para la crisis, para enfrentar esta crisis global que estamos viviendo, pero también es muy relevante para la psicología comunitaria que se le convoque a reflexionar sobre esta crisis. Creo que nos pone, no sé, buscaba la palabra, pero nos pone en la época, nos actualiza, nos desafía a algo tremendamente relevante. Me parece que ahí hay un hecho significativo. Y además, que esa crisis queda no solamente, seguramente Caroline se va a referir más a ello, no solo queda en los niveles que ya señalaba, sino que además, también algo señaló, refiere a temas de tremenda importancia, como proceso de emancipación, de colectivos, a temas de desastre, a temas de minoría y derechos, a temas de pueblo originario, de violencia y guerra, de crisis alimentaria, de crisis sanitaria, etcétera, entre otros, que son elementos que se trabajan en cada uno de los capítulos. O sea, me parece que es muy valioso que se convoque a la psicología comunitaria y se active un proceso de reflexión y producción de la psicología comunitaria respecto de este hecho tan relevante, este hecho histórico-social y realmente epocal. Eso. Y no solo eso. Ya con eso me parece que es suficientemente relevante, sino que además me parece, y quizás ahí está lo principal a mi juicio, es que se convoca a la psicología comunitaria a reflexionar sobre esto, pero yendo más allá, a reflexionar respecto de las posibilidades de acción, a hacer propuestas de acción. Se convoca a la psicología comunitaria al afrontamiento de esta crisis. Ya hubiese sido suficiente y me parece ya tremendamente rico solo convocarnos a reflexionar, pero que además se nos convoque a pensar un afrontamiento, a buscar soluciones y desde una perspectiva de esperanza, me parece que quizás un elemento especialmente relevante, sin querer quitarle importancia a los otros elementos que señalaba. Nos convoca a pensar herramientas, a pensar recursos, nos convoca a pensar movilizaciones, procesos de toma de conciencia, organización, nos convoca a pensar actorías y agencias para el enfrentamiento de la crisis.
Me parece que eso es de tremenda importancia. Y hay dos elementos, y con eso quiero terminar, que transitan en el conjunto de los capítulos, que tienen que ver, por un lado, con el tema de la agencia de las comunidades. Hay permanentemente hay una convocatoria a las agrupaciones sociales, a la sociedad civil, a la participación de organizaciones sociales y comunidad en el enfrentamiento de esta crisis. Me parece no es solo diagnosticar, comprender la crisis y solo llamar a actuar, sino que actuar desde procesos comunitarios, que me parece que es muy propio nuestro, de la psicología comunitaria, pero parece muy relevante que aquí hay una posibilidad de aporte desde ahí. Y en segundo lugar, también otro elemento que creo que es muy destacable, que transita y circula en el conjunto de los capítulos con más o menos énfasis, es que esta convocatoria se hace en apelación a lo común. Hay una apelación a lo público permanente, hay una apelación a lo colectivo y a lo solidario. Me parece que ahí hay también un especial valor, hay un aporte respecto del enfrentamiento de la crisis y aporte respecto del desarrollo de la psicología comunitaria. A lo menos, no, en este planteamiento hay una crisis, una crítica permanente a las tendencias individualizantes que han caracterizado nuestra época y de alguna manera nos invita a ir más allá de eso. En fin, eso es lo que son, a mi juicio, los elementos principales que pueden caracterizar el valor de esta obra hoy día para la psicología comunitaria. Bien. Caroline, la palabra es tuya. Thank you very much. Ok, muchas gracias. Bueno, muchas gracias efectivamente por invitarme a participar en este simposio y me alegra mucho poder estar aquí, aunque sea de forma virtual. Voy a darles una orientación respecto del marco de este nuevo Manual Internacional Routledge de Psicología Comunitaria, el que, como ya escuchamos, ¿verdad?, ha sido editado por un equipo de personas de distintos países, incluyendo las profesoras Alfaro y Zambrano de Chile, que han sido miembros clave del equipo de editorial. El tema principal del libro, que fue aprobado justamente por las editoriales, fue enfrentar las crisis globales con esperanza. Así que, ¿por qué crisis? La psicología comunitaria promueve un mundo con una fuerte justicia social, una buena protección de los recursos humanos y ecológicos, y vivir en solidaridad los unos a los otros, caracterizado por un alto nivel de confianza y cohesión sociales. Sin embargo, hay distintas crisis que se superponen, se interconectan y a la vez crean cismas sociales y afectan nuestro avance, lo impiden. Y estas crisis amenazan no solamente el bienestar individual y social, sino que la sostenibilidad misma del planeta y nuestras vidas en él. Antes de considerar las distintas crisis, necesito reconocer que poco después que empezamos a preparar el libro, surgió una crisis distinta, la cual ha afectado a todas nuestras vidas, la pandemia del COVID-19. Sin embargo, argumentamos en este libro que la existencia y el impacto de esta pandemia no se pueden separar de un conjunto más amplio de crisis. Entonces, ¿cuáles son estas crisis? En el libro representamos estas crisis como una crisis económica, una crisis sociocultural, la crisis del conflicto, sí, y la violencia, una crisis política y quizás lo más importante y que amenaza el futuro de nuestro planeta, una crisis ecológica, ambiental y energética. Entonces, voy a abordar esto un poco más en detalle. La crisis económica es el resultado de tendencias económicas y la adopción a nivel mundial de prácticas e ideologías neoliberales económicas. Estas fuerzas se han desfasado y exacerbado un aumento en la desigualdad, incluyendo la desigualdad de riqueza, dentro de y entre grupos y naciones. Amenazan la justicia social y también tienen que ver con un aumento en la inestabilidad social. El sentido común de la era neoliberal, el sentido común,
quizás se está empezando a fracturar. Y están creciendo los movimientos por el cambio, así como muestran algunos capítulos en este libro. La crisis sociocultural se refleja en la erosión del capital humano y cultural de nuestras sociedades y en cómo se fracturan las identidades. En Occidente, un modelo de consumismo que induce a la pasividad desplaza las prácticas humanizantes de la solidaridad social y producción cultural que son tan comunes en muchas sociedades indígenas. En el hemisferio norte, esto se ve impulsado por la tremenda expansión de los créditos de consumo y la deuda de los hogares, algo que apoyan tanto los gobiernos como las corporaciones, así como el tiempo que se gasta en trabajo precario y alienante. Se necesita una recuperación de prácticas culturales y sociohistóricas, aprovechando los muchos ejemplos de normas sociales alternativas, así como aprovechando lo mejor de los avances tecnológicos. Esto se ve afectado por los cambios en patrones demográficos y movimientos de personas en todo el mundo, donde se estima que más de 214 millones de personas están viviendo fuera de su país de origen. Están viviendo en estos lugares buscando ya sea protección u oportunidades, y muchos más se ven desplazadas internamente. Estos cambios demográficos transforman vidas sociales y comunidades de forma dispareja en distintos lugares. Hemos explorado estos temas en el libro observando enfoques decoloniales y anticoloniales, que incluyen justicia epistémica, acompañamiento, la recuperación de la memoria histórica, así como temas de inclusión y de tecnología. La crisis del conflicto y la violencia es una parte central de la vida en muchas comunidades. A veces la gente se ve envuelta en guerras y conflictos a gran escala. A veces los intentos de resistir esta opresión se encuentran con violencia de distintas escalas. A veces es violencia perpetuada por el Estado a través de ya sea tortura o el tratamiento degradante a las minorías. A veces es violencia que se ejerce a un nivel nacional, doméstico, incluso afectando a las mujeres y niñas en todo el mundo. El conflicto está relacionado muy de cerca al desplazamiento de la población. Y en el libro exploramos ejemplos de donde, en ciertos lugares, las respuestas colectivas a la violencia y el desarrollo de la paz desafían a los intereses corporativos. La crisis política, por su parte, refleja el resurgir de movimientos y regímenes autoritarios que establecen políticas populistas, nacionalistas y xenofóbicas en todo el mundo. Estos movimientos son un fuerte peligro de fracturar el consenso liberal democrático que ha prevalecido en ciertas partes del mundo y afectan las aspiraciones de obtener un consenso liberal democrático en otros lugares. A medida que los regímenes buscan obtener recursos para quienes les apoyan, vemos una disminución en la igualdad social, confianza y cohesión sociales. Así como también vemos una concentración de tanto poder y recursos en las manos de una minoría. En muchos lugares han surgido movimientos sociales que buscan abordar el auge del nacionalismo, el déficit democrático y este debilitamiento de la cohesión social. A medida que escribo esto y mientras hablamos, vemos justamente cómo la intersección de estas crisis políticas y de conflicto tienen lugar en Ucrania. La crisis ecológica y energética incluye no solo la degradación de los recursos naturales, que es una amenaza al bienestar y esencialmente la vida humana en sí misma, pero también nuestra dependencia en los combustibles fósiles para obtener energía y los cambios creados por el ser humano que afectan al clima. A medida que se atraviesan estos límites planetarios, el cambio climático probablemente nos lleve al colapso de los sistemas que sostienen la vida humana. Las actividades codiciosas impulsadas por la economía han dado forma a nuestras vidas, trabajos, diezmado los recursos naturales, destruido comunidades y afectado prácticas milenarias de vivir en la armonía con la naturaleza en muchas partes del mundo. A medida que sucede esto con los hábitats de la gente, podemos ver más conflictos del tipo más básico, competencia por los recursos que sostienen la vida.
El uso de la energía es una de las áreas que refleja más fácilmente la injusticia social. El desafío es que los usuarios de la energía en el hemisferio norte utilicen menos energía, mientras que a la vez se permite progresar al hemisferio sur. El hemisferio norte tiene mucho que aprender del sur y de las respuestas a nivel comunitario en términos de fuentes alternativas de energía. El calentamiento global y el cambio climático nos traen desafíos en el día a día, a las familias y las comunidades, que ya está sucediendo en el hemisferio sur. Incluso en el norte, las respuestas a estos desafíos ambientales demuestran el poder de la colectividad, solidaridad y desconstrucción de comunidades. Y eso se muestra en algunos de los capítulos del libro. Estas distintas crisis comparten distintos factores. Son interdependientes, tienen una naturaleza sistémica, no se describen ni predicen fácilmente y son complejas. Pues se afectan de forma desproporcionada a las personas pobres, mujeres en situación de discapacidad, grupos étnicos dominados por las minorías. Cito justamente en esta interacción de políticas públicas y experiencias, ya sea en las familias, comunidades o lugares de trabajo, e influyen en cómo las instituciones sociales operan en distintos lugares. Así que este libro tiene una estructura que no es rígida, que se mueve de algunas de las ideas teóricas, abordando cada una de estas crisis sistémicas a través de la praxis, para llegar a la reflexión. Observamos la praxis de la psicología comunitaria a través de un lente crítico de praxis, ecología y de reflexión. Y tengo que decir que este libro tiene una postura política. Y eso no lo van a agradecer muchos psicólogos comunitarios en todo el mundo. Así que creo que podemos esperar que haya ciertas críticas en este sentido, por este aspecto. Pero es una postura que explicita los valores y principios de no solamente los sistemas predominantes de conocimiento y prácticas, sino que también los futuros que imaginamos de unas sociedades transformadas. Sociedades, es decir, con un cambio de poder y recursos lejos de las corporaciones y las minorías más acomodadas, para favorecer a los más pobres, marginados y desposeídos, así como el medio ambiente. Estas son efectivamente nobles aspiraciones y estamos al tanto de los peligros de excedernos con nuestro impacto. Solamente es a través de ser claros respecto de nuestra praxis, desarrollar alianzas y relaciones con otros que trabajan en pos de los mismos objetivos, que podemos considerarnos parte de un movimiento social, como psicólogos comunitarios, en pos de la transformación social, o al menos intentar prever un mejor mundo en el que vivir. Sería relativamente fácil, en ciertas formas, de hecho, es lo que he hecho, establecer un panorama distópico de las crisis que nos afectan. Como hemos visto y sabemos, hay cambios tremendos, no solamente por la pandemia. Lo que estas crisis y la pandemia hacen, sin embargo, es permitirnos ver con nueva claridad los sistemas, ya sea políticos, económicos, sociales y ecológicos, en los que estamos inmersos a medida que cambian a nuestro alrededor. Vemos lo que es fuerte, que es débil, lo que es corrupto, lo que importa y lo que no. Y efectivamente, en la psicología comunitaria estamos bien posicionados para seguir trabajando con otros en esta lucha por la igualdad, un buen bienestar, paz y reconocimiento. Como notó Freire en su modificación de la pedagogía de los oprimidos, sin un mínimo de esperanza, ni siquiera podemos empezar a luchar. Y es efectivamente a través de las acciones que podemos mantener la esperanza, y es a través de la esperanza que nos lleva a actuar. Paradójicamente, entonces, hay tantas oportunidades de resistencia y esperanza frente a estas crisis globales. Y es justamente esa complejidad y potencial que abordamos en esta obra. Sin embargo, la esperanza no significa negar las realidades materiales de las vidas de las personas o los desafíos que enfrentamos.
pero lo que sí significa es también reconocer los movimientos, acciones y cambios en la conciencia y el entendimiento que han estado y están ocurriendo, mientras que al mismo tiempo reconocemos la necesidad de una acción constante. Los capítulos de este libro nos invitan, en cierta forma, a continuar con la acción colectiva, a alejarnos un poco de esta chaqueta de fuerza disciplinaria, por así decirlo. Es una acción que sea transversal y con un mayor enfoque internacional. Quizás hay dos formas de prever el rol que ofrece la psicología comunitaria, como una práctica comunitaria entre muchas otras. La primera es encontrar formas a través del diálogo y también atravesar los límites disciplinarios, de asegurarse que todos estos cambios localmente transformadores pero pequeños se junten y se vuelvan algo mayor que la suma de sus partes. La segunda es involucrarnos de forma sólida con nuestros valores, aprovechar algunas de estas psicologías comunitarias que se dan a niveles local y comunitario y llevarlas a política para permitirle a la gente tener un rol en la transformación social. En resumen, y para terminar, en las palabras del teórico cultural Raymond Williams, que dice, es hacer la esperanza más práctica que convencedora la desesperación, donde debemos continuar, cambiar y extender nuestras campañas. Y es con eso que termino mi presentación. Muchas gracias por la traducción y a todos ustedes por asistir. Y les deseo el mejor de los éxitos en su trabajo de psicología comunitaria. Gracias. Muchas gracias, Caroline. Muchas gracias. Imagino que para todas y todos han habido en lo que ya llevamos de avanzado muchas reflexiones, ideas, opiniones. Les recuerdo que está abierto este espacio, entiendo que el de pregunta y respuesta en el Zoom, para que ya nos vayan haciendo llegar sus ideas, preguntas, en fin, o sus reflexiones, para que podamos conversarlas después. Bien, seguimos entonces con la presentación de los dos capítulos chilenos. Primero, la presentación de María Antonieta. María Antonieta, la palabra es tuya. Muchas gracias, Jaime. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si ahí se puede ver? Perfecto. Bueno, primero agradecer la intervención de Alba, de Jaime, de Caroline hoy día. Tomé nota de muchos de sus aportes, hermosos, profundos y tremendamente interpeladores también para quienes trabajamos en la psicología comunitaria. Espero también en estos breves minutos que tengo para poder exponer el capítulo, ¿cierto?, que se denomina Interpelando a la psicología comunitaria chilena en tiempos de crisis, que es un trabajo cuyos autores son Sergio Chacón Armijo de la Universidad Católica de Temuco, Gerlin Sangüesa de la Universidad de las Américas y Alba Zambrano y quien les habla de la Universidad de la Frontera. Poder hacer un poco, llevarnos, ¿cierto?, algunas de las cuestiones que ya se han planteado hoy día en el lanzamiento, a reflexiones que surgen, digamos, de las acciones prácticas que este conjunto de autores hemos ido realizando en distintas acciones comunitarias, trabajo académico, trabajo de campo en el sur de Chile principalmente. Y en ese sentido, para empezar, comentarles que, bueno, ya continúo, digamos, con los agradecimientos de la oportunidad de poder haber sido parte de este libro, ahora escuchándolos también y escuchando principalmente a Caroline, siento aún más el agradecimiento, digamos, de poder contribuir a esta reflexión, ¿no es cierto?, esta meta reflexión de la psicología comunitaria, pero también a partir de la reflexión que hemos hecho en los territorios, en las comunidades, en barrios. O sea, este capítulo no solamente reúne reflexiones de un conjunto de académicos, sino que
hacen parte de reflexiones compartidas de una manera mucho más amplia. Por una parte, como ya he dicho, en el trabajo comunitario propiamente tal, en barrios y comunidades acá en el sur de Chile, pero también es una prolongación de una reflexión que se ha hecho al interior de la Sociedad Chilena de Psicología Comunitaria. Por lo tanto, somos 4 autores del capítulo, pero en ellos, digamos, traemos a un conjunto de personas de distintas procedencias, distintos territorios que hacen parte de lo que hoy día exponemos. Esta reflexión la hacemos a partir de lo que fue el estallido social en Chile el año 2019, que desemboca, ¿no es cierto?, en un plebiscito en Chile, que hoy día estamos en un proceso de redacción de una nueva constitución. Y también luego es una reflexión que surge a partir de los efectos que ha tenido la pandemia por COVID-19 en nuestro país. Lo que hemos considerado una oportunidad para analizar los aportes que puede realizar la psicología comunitaria para sostener y nutrir todo este movimiento de transformación social en nuestro país, pero también para contribuir a una acción colectiva que permita enfrentar los impactos de la crisis sanitaria. Y también sosteniendo, ¿no es cierto?, la mirada crítica propia de nuestra disciplina, también pensando en qué hemos sido interpelados en este periodo como psicología comunitaria. O sea, qué nos hace sentido desde lo que ya son los principios, los postulados de la psicología comunitaria para enfrentar esta crisis, pero también qué es lo que tenemos que reflexionar, cambiar, modificar y transformar en nuestra propia disciplina para hacer un mejor aporte en los tiempos que estamos viviendo. Primero, bueno, algunos esenciales de la psicología comunitaria y su aporte al desarrollo humano que cobran sentido, ¿no es cierto?, en este periodo de múltiples crisis, como bien, o de crisis interdependientes que bien nos ha relatado Caroline anteriormente. Primero, cobra sentido, ¿no es cierto?, el hecho de considerar a la comunidad como un sujeto y horizonte, tanto proyecto político y valórico, y esta búsqueda de equilibrio entre las necesidades individuales, pero también, ¿no es cierto?, este equilibrio con los objetivos colectivos que fijan las diversas comunidades que forman una sociedad más extensa. O sea, reconocer no solamente la diversidad individual, sino que la diversidad también de comunidades y de colectivos que componen nuestra sociedad más amplia. En esto también señalar que es fundamental desde la psicología comunitaria contribuir al bienestar de los seres humanos, valorar la diversidad, pero también reconociendo las relaciones de poder que se dan a propósito de la asimetría, ¿verdad?, en la cual nos encontramos los distintos actores según nuestra diversidad y la posición que tenemos en la sociedad. Y esto como una dimensión relevante para avanzar en la justicia social. Por lo tanto, también la distribución y el acceso a recursos entre las personas y grupos, reconocer que esta distribución, ¿no es cierto?, incide en los grados de libertad y control que las personas tienen acerca de su realidad, y eso condiciona efectivamente las posibilidades de desarrollo humano de los distintos actores. Por último, también en estos esenciales, destacar una de las influencias teóricas de la psicología comunitaria latinoamericana, que coincide en que hay que poner acento en que las injusticias sociales ubican a amplios colectivos de nuestra sociedad en situaciones de subordinación. Reconocer, ¿no es cierto?, esta injusticia social para movernos a la acción con esperanza, como se ha dicho, y que podamos en términos prácticos, intentar cambiar, ¿no es cierto?, revertir esta injusticia social. En nuestro capítulo hemos hablado de desbordar la crisis para construir acción comunitaria, y con esto nos referimos a cuestiones bien prácticas que han surgido, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad. Primero señalar, ¿no es cierto?, en este sentido, que desde el estallido social y el movimiento feminista en Chile, ¿no es cierto?, incluso posterior al estallido social, se empiezan a visibilizar en nuestro país un conjunto de iniciativas solidarias como respuesta a la fuerte crisis social y económica derivada.
ya se multiplican en esto brigadas de salud, ollas comunes, redes solidarias de apoyo remoto en salud mental, nuevas formas de comercio justo, o se revitalizan formas de comercio justo que existían en nuestras comunidades, ¿no es cierto?, más tradicionales, el intercambio de tiempos y servicios, entre otras variadas iniciativas. Por lo tanto, desde la psicología comunitaria consideramos que es central que se favorezcan, ¿no es cierto?, estos procesos organizativos, estos procesos participativos, para crear o fortalecer organizaciones sociales, potenciando, ¿no es cierto?, el tejido asociativo y fomentando que exista comunicación y colaboración entre el conjunto de grupos para trabajar en torno a un proyecto compartido. A eso hablamos de desbordar la crisis. Entonces, más allá de solamente reconocer de manera crítica cuáles son, ¿no es cierto?, las cuestiones que están afectando de manera negativa a nuestra sociedad en un determinado momento, también tener la capacidad de reconocer todo este conjunto de iniciativas de respuesta, ¿no es cierto?, organizada y popular, que han sido respuesta a esta crisis de manera mucho más rápida y oportuna incluso que el Estado. Y en esto entonces la última parte de la presentación que tiene que ver con cómo nosotros con este otro conjunto, ¿no es cierto?, de actores con los que hemos dialogado en todo este periodo, consideramos cuáles son los desafíos y los posibles aportes de la psicología comunitaria chilena para enfrentar esta crisis. Primero, el imperativo ético profesional que hemos denominado no volver a la normalidad. Ya, ¿no es cierto?, en un momento en nuestro país fue bien fuerte esta sensación de querer volver a la normalidad después del estallido social, después de la pandemia también un poco, ya nos cambió un poco el concepto también, pero sostener la idea de que no queremos volver, no debemos volver a una normalidad que nos tenía, ¿no es cierto?, con enormes problemas de salud mental, de bienestar a la sociedad en su conjunto y que ha afectado también más dramáticamente a algunos grupos de nuestra sociedad, ¿no es cierto?, a los más excluidos, a los más vulnerables. Por otra parte, reconocer la perspectiva territorial en el fortalecimiento de los sistemas de cuidado, es decir, apalancar el empoderamiento de las personas y sus comunidades hacia las necesarias transformaciones sociales, es decir, reconocer la capacidad que han demostrado, ¿no es cierto?, las comunidades para que esas transformaciones vayan en esa dirección. Por otro lado, el acompañamiento activo a las comunidades y profesionales vinculados a la acción comunitaria, ¿ya? Y en eso también interpelar a quienes estamos desde la academia, poder tener una vinculación mucho más activa con quienes están en la primera línea del trabajo comunitario, rescatando los ejercicios de resistencia feminista que realizan muchas mujeres que asumen un rol protagónico en los cuidados de otras y otros, no solo de la familia, ¿no es cierto?, sino que también está este cuidado extendido hacia la comunidad, siempre también problematizando la sobrecarga que para las mujeres implica asumir estas tareas. Y ahí, por otro lado, una acción comunitaria, proponer una acción comunitaria con orientación latinoamericana anticolonialista. Muchos nos han interpelado, ¿no es cierto?, los movimientos sociales respecto a la necesidad de tensionar las relaciones de poder arraigadas en las desigualdades estructurales que se han sostenido por largas décadas, o si no decir siglos en nuestra sociedad, ¿no es cierto?, derivado de este triple sistema de dominación que afecta, ¿no es cierto?, a nuestro continente, de dominación patriarcal, colonialista y capitalista, como ha bien definido de Sousa, ¿cierto? Por otro lado, la construcción de conocimientos y una praxis comunitaria como procesos dialogados, que, ¿no es cierto?, la crítica a poder renunciar a posiciones de poder asociadas a lógicas extractivistas académicas, sostenidas principalmente, ¿no es cierto?, desde las universidades. Y por último, la propuesta a formar psicólogos y psicólogas comunitarias dispuestos a involucrarse activamente en la emancipación de las comunidades y de los colectivos excluidos. Eso es parte de las reflexiones que hemos hecho en este capítulo,
insisto en el agradecimiento de poder haber tenido este espacio para compartir estas reflexiones y traer, ¿no es cierto?, en estas reflexiones no solamente la autoría de las 4 personas que participamos en la redacción, sino que traer con nosotros también todas las reflexiones que han surgido de los movimientos sociales, de las organizaciones sociales, de los movimientos y de las comunidades más excluidas de nuestro país. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias, María Antonieta. Les recuerdo que pueden seguir sumando sus opiniones, reflexiones para que nos vayamos preparando el diálogo que vamos a realizar después. Bueno, ahora continuamos entonces con el aporte de integración del capítulo, de otros los capítulos chilenos que nos hará Isidora. Ahí, ¿se escucha bien? Bueno, también muchas gracias, buenos días a los que vinieron a ser panelistas y también a los que están escuchando. El capítulo que trabajamos Jaime y yo se centra en el estudio del bienestar en la infancia y nosotros trajimos perspectivas comunitarias y críticas, también desde un punto de vista teórico, para pensar cómo la nueva sociología de la infancia y la teoría de la interseccionalidad podrían contribuir teóricamente a generar una perspectiva de bienestar desde el punto de vista comunitario. En general, el estudio del bienestar en la infancia es un tema de interés muy creciente dentro y fuera de la psicología comunitaria, y los aportes que hace el bienestar en la infancia también son bastante fundamentales para desarrollar políticas públicas, políticas sociales en temas de infancia. Y en el contexto de crisis en que nosotros nos encontramos en este momento, hoy día con grandes olas de violencia, con problemas de convivencia escolar importantes, con distintas carencias en temas de salud mental que están afectando desproporcionadamente a los niños, niñas y adolescentes del país, se hace de gran relevancia para las personas que hoy día están trabajando en estos temas, que están trabajando en la promoción del bienestar en la infancia, poder recoger, nosotros creemos, los aprendizajes del campo de estudio y tomarlos desde un punto de vista comunitario. Y bueno, esto viene en consonancia, me sorprende un poco como lo bien que confluyen todas las presentaciones, porque todo lo que hemos hablado va como en el mismo sentido, que es como, en este caso, por un lado, dejar de pensar en el bienestar como un asunto individual y considerarlo como un fenómeno que tiene distintos niveles de análisis y que exige entonces analizar cuáles son los contextos en los que los niños, niñas y adolescentes se están desenvolviendo y cuáles son los sistemas que están sustentando esos contextos y que le están dando la naturaleza que tienen. Y por otro lado, también que el bienestar en la infancia, nosotros lo entendemos en nuestro capítulo como un emergente subjetivo, y con eso queremos también recalcar que la experiencia de bienestar va a variar entre los individuos, y va a ser diversa, y va a ser heterogénea, y que además se forma en el sentido de que cobra forma en un contexto social determinado. Y por otra parte también, porque esta perspectiva se preocupa de abrir la discusión del bienestar a los grupos que no son dominantes necesariamente, disminuyendo de alguna manera las muchas brechas de conocimiento que tenemos respecto a los estudios de bienestar sobre poblaciones que están fuera del mundo del hombre adulto, blanco, occidental, de países industrializados, cisgénero y todo ese largo etcétera, digamos, de características propias de la población dominante en los estudios psicológicos. Entonces, por eso nosotros pensamos en reconocer la diversidad de las experiencias de los niños, niñas y adolescentes, y que eso implica que se pueda entender el bienestar desde las propias percepciones y las propias opiniones que tienen los niños, niñas y adolescentes, y al mismo tiempo identificar cuáles son los problemas estructurales que están interactuando y que están determinando que esa experiencia sea de un tipo o sea de otro. Y ahí yo pienso que la psicología comunitaria también puede ser un aporte bastante importante, en el sentido de que propone estrategias de análisis y que esas estrategias de alguna manera van organizando y van ampliando cuáles son los contextos que se pueden mirar, que se pueden estudiar para entender el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, pensando nuevamente que siempre el bienestar va a ocurrir en un escenario donde se entremezclan las distintas dimensiones
relacionales, pero también políticas y económicas que están ahí presentes. Entonces, como en concreto, pensé como hacer como un poco como una especie de punteo de ideas especiales que yo creo que son valiosas del capítulo. Por un lado, la primera es dejar de pensar que el bienestar es un fenómeno que se tiene que entender solo como desde lo individual, desde lo intrapsíquico, y abrir el análisis a los contextos para comprender qué cosas en el orden de lo social, de lo relacional, están impactando al bienestar y también son constitutivas y dan forma a las nociones, a los conceptos, a los significados que niños, niñas y adolescentes están manejando sobre lo que significa vivir una buena vida para ellos. En segundo lugar, también considerar que cuando reconocemos que los niños, niñas y adolescentes son agentes activos y son expertos en su propio bienestar, como bien promueve la nueva sociología de la infancia, que es una de las dos vertientes teóricas que recogemos en este capítulo, cuando creamos mecanismos de promoción del bienestar, de protección de los niños, niñas y adolescentes, cuando se activan los protocolos en las escuelas, pensando específicamente también en los casos de crisis, esos mecanismos pueden ser retroalimentados e incluso mejor todavía si es que pueden ser diseñados y co-construidos por la participación de los niños, niñas y adolescentes. Y todo esto también en el entendido de que los niños, niñas y adolescentes, como que siento que he dicho demasiadas veces niños, niñas y adolescentes, pero es la mejor manera de decirlo. Ellos tienen como el derecho también de opinar cuáles son las, sobre todo sobre las políticas que los van a impactar directamente a ellos, también velando un poco por mantener un mínimo de justicia epistémica en ese sentido. También entender que el bienestar tiene un escenario contextual, histórico, social, material, y ese escenario no se puede obviar. Y analizar el bienestar en el contexto que aparece implica también pensar medidas y soluciones que se enfoquen a entender cuáles son las particularidades que van teniendo las comunidades, en lugar de buscar soluciones y medidas que sean como imponiendo de alguna manera una visión homogénea del bienestar en la infancia. O sea, con esto quiero decir que nosotros no nos basamos en las realidades que vive un solo grupo o población de niños, niñas y adolescentes, porque si así fuera, esas medidas y soluciones que uno pudiera proponer pueden tener una efectividad bastante menor, no ser relevantes o derechamente podrían ser inadecuadas para poblaciones que tienen otras realidades, otros contextos. Y en esta línea también es una idea fundamental que recogemos de la nueva sociología de la infancia, es que existen muchas infancias. Entonces se habla de infancias, no de infancias. Porque tal como lo son el género y la clase, la infancia es también una categoría relacional y es una construcción social. Y las herramientas analíticas y los métodos comunitarios se vuelven claves entonces para poder dilucidar de alguna manera cuáles son los elementos relevantes de las condiciones de vida que los niños, niñas y adolescentes, en la que los niños, niñas y adolescentes viven, y generar estas diferencias que van generando estas diferencias de bienestar en las distintas infancias y que son centrales para entender entonces cuál es la manera en que se puede promover el bienestar dentro de esa diversidad. En cuarto lugar, también entender que las fuerzas contextuales que se valorizan, donde se valorizan y se jerarquizan ciertos atributos de niños, niñas y adolescentes, son inseparables unas de otras. Entonces se tienen que entender como un conjunto que es una interrelación de condiciones que se van consolidando y que también al mismo tiempo van consolidando cuáles son las posiciones que ocupan los niños, niñas y adolescentes en nuestra sociedad. Entonces, integrar este entramado al análisis del bienestar implica reconocer que ciertos grupos suelen ocupar espacios más privilegiados dentro de la sociedad y tienen ciertas vivencias y tienen ciertas experiencias, mientras que hay otros grupos que tienen una vivencia muy diferente y por lo tanto tienen una jerarquía de necesidades distintas, tienen ideas distintas de lo que es el bienestar, requieren que se tomen también medidas en términos estructurales que nos acerquen a condiciones de justicia social y que vayan entregando mejor acceso a las distintas oportunidades para los distintos grupos. Y en ese sentido, la idea interseccional como que propone este pensamiento más nodal y que da un esquema de análisis donde esas cosas no se separan,
te da también una posibilidad de entender condiciones estructurales que están oprimiendo, que están excluyendo a grupos particularmente marginalizados o históricamente marginalizados, y eso todo es fundamental para entender cómo se puede promover el bienestar y desde dónde también se tiene que promover el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Y por último, también hay que considerar, y es parte también de lo que proponemos en nuestro capítulo, que las metodologías con las que se trabajan, los métodos que se adopten y las herramientas que se proponen, tienen que alejarse del adultocentrismo, porque el adultocentrismo no nos va a permitir generar las condiciones mínimas para que los niños, niñas y adolescencia puedan exponer sus opiniones, realmente darle cabida y poder escuchar más claramente su voz y desarrollar su agencia. Entonces, en ese sentido, invitamos a no invadir con narrativas que vienen desde afuera y aprender a escuchar mejor a los niños, niñas y adolescentes, y a mejorar también las estrategias y reconocer que los niños, niñas y adolescentes son actores que son protagonistas y que deberían estar posicionados siempre en el centro del proceso de promoción de su propio bienestar. Y eso creo que son como conclusiones muy fundamentales que tiene el trabajo que proponemos en nuestro capítulo. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Isidora. Bien. Bueno, hay muchos temas, hay muchos asuntos, hay varias cosas cruzadas, otras muy relacionadas, énfasis que compartidos y aportes diferenciados. La verdad, no sé cómo continuar, tenemos todavía unos minutos, tenemos acá una pregunta, yo también tengo una pregunta de reflexión, no sé si hay otras que podemos hacer en conjunto. ¿Les parece que lea esta pregunta de Alejandro Arias y también pongamos nosotros algunos puntos de reflexión y sobre eso discutimos en el tiempo que nos queda? Bien. Alejandro Arias dice, lo voy a leer textual, ¿eh? Gracias por las exposiciones. Un saludo especial a mi docente y directora de carrera, Alba Zambrano, y a mi ex jefa, María Antonieta Campos. Les cuento que este año, en esta perspectiva, les cuento que extraño, yo de menos, en esta perspectiva en educación superior, esto que se ha desarrollado respecto de educación superior, sobre todo en la educación superior más elitista, en un momento en que todavía faltan más puertas de acceso a los excluidos. Esto tiende a reproducirse en los posgrados. Los grupos más privilegiados siguen resguardando su espacio a pesar de lo avanzado en los discursos de equidad. ¿Qué manera se puede dar a la lucha en todos estos niveles de educación superior? Nos interpela a nosotros. Intentamos una respuesta al menos preliminar, María Antonieta, si gustas, a propósito que nos interpelaron a las dos. Bueno, comparto la apreciación del elitismo de la educación de posgrado, pero desafortunadamente en realidad la discriminación es mucho más previa, ¿no? El otro día haciendo una entrevista a una lideresa comunitaria indígena, el relato nos traía a la mano cómo la calidad de la educación rural, por ejemplo, presenta una tremenda brecha. Y cómo la sola idea de pensar en la universidad era como ir a la luna o ir a algún planeta muy lejano. Y cómo algún profesor hacía la diferencia en ese camino, y toda una historia también de querer aprender, etcétera, pero que sin duda es excepcional al camino que hacen otros niños y otras niñas. Entonces, creo que tratar de resolverlo en la educación superior es un poco tarde, puesto que las dificultades van mucho antes, ¿no? Bueno, a pesar de ello, creo que hay herramientas en las que hemos intentado también
ir avanzando. Una de ellas, por ejemplo, el Magíster de Comunitaria de la UFRO, ha generado sistemas de becas con un ingreso modesto como el que tiene el programa, a líderes sociales, a estudiantes que por distintas razones, ¿no es cierto?, sabemos no van a tener la opción de poder seguir financiando sus estudios. Creo que esa es una vía, pero son un poquito accidentes, ¿no es cierto?, en el camino, que es una buena intención, que sin duda hace la diferencia, pero del todo insuficiente por la razón que tú también estás planteando. Creo que los otros puentes tiene que haber muchos vasos comunicantes, y uno de ellos es cómo construimos conocimiento en la línea que Isidora ha planteado, María Antonieta ha planteado, con una universidad mucho más abierta, generando también otros mecanismos que no necesariamente son el posgrado. Pienso nuevamente con la experiencia desarrollada con María Antonieta, como lideresas que han hecho un camino muy a pulso, preocupando de sus propias comunidades. Ellas tienen la opción de procesos formativos que vayan fortaleciendo sus procesos reflexivos, pero también que les permitan ir teniendo herramientas que les permitan mejorar el trabajo que ellas han comprometido con su propia comunidad. Y eso que puede ser para un cierto tipo de actor social, ¿por qué no repetirlo en otros espacios, con los adultos mayores, con los jóvenes? Creo que ahí, por un lado, está cómo nos abrimos a la construcción de conocimientos, narrativas, justicia epistémica, por un lado, pero también cómo abrimos la universidad con los avances que pueda tener, ojalá con el conocimiento más pertinente posible, en distintos itinerarios de formación, que no creo que quepan todos ellos en la línea de la formación de posgrado. Muy probablemente mi respuesta es bastante pobre al desafío que tú nos pones, pero es lo que podría señalar. Yo quisiera agregar algo. Sí, creo que es un paso tremendo que no idealicemos el mundo de las universidades. Hace 15 años atrás, cuando yo empecé a trabajar en las universidades, parecía que estos espacios eran libres de todo, libres de discriminación, libres de desigualdad, que vivíamos como en una especie de burbuja de perfección dentro de una sociedad corrompida. Y en los últimos años, y en eso también nuevamente el movimiento de mujeres, el movimiento feminista nos ha demostrado con hechos concretos de que las universidades no estamos libres de las crisis que han ocurrido en la sociedad. Entonces, al interior de las universidades hay desigualdades, hay injusticia, hay discriminación, hay funcionarios académicos de primera, segunda y tercera categoría, programas, ¿cierto?, unos por sobre otros, y todo un sistema también de capitalismo neoliberal instalado al interior del mundo académico, donde hay mucha competencia por sobre la colaboración, en donde estamos, ¿no es cierto?, más preocupados del éxito individual que de efectivamente ser aporte a nuestra sociedad. Por lo tanto, yo creo que es bueno abrir esa mirada crítica y más allá de la mirada crítica, ¿cierto?, también aprender de lo que ha hecho justamente las organizaciones y las comunidades para enfrentar este tipo de crisis. En eso tenemos que aprender, mirar hacia afuera, ¿cierto?, mirar a las comunidades y reconocer que nosotros al interior de las universidades, para enfrentar esto también tenemos que movilizarnos, organizarnos, y reflexionar más críticamente. Yo creo que hay mucho que hacer en términos de organización, sindicalismo, al interior de las universidades para ir cambiando estas estructuras de poder que también nos oprimen. Eso. No sé quién más quiere opinar algo al respecto. A ver, hay otro comentario. Yo quisiera opinar sobre esto, pero antes voy a leer otro comentario que va más o menos en la línea.
Dice, muchas gracias por todas estas exposiciones, son de gran ayuda para mí y mis compañeros que estamos en el camino de la formación académica y nos ayudan a entender y contextualizar el trabajo del psicólogo comunitario de una mejor manera. Me saludan además al profesor Omar García Llano. Bien, a mí me parece muy interesante esta conversación, y lo ligo con un tema que me quedó dando vuelta del planteamiento de Caroline, que de alguna manera quisiera preguntarle a ella o invitarla a reflexionar al respecto. A mí me parece que la visión que tiene Caroline, que creo que es muy clara respecto de la importancia de la crisis global, y la forma en que lo analiza, y además el planteamiento, hasta donde yo conozco, de su obra, de abordar la crisis global también desde la acción, que quedó claro en su presentación hoy día, y bueno, yo lo veo claro también en la obra y en el trabajo que hace Carol. Ella se define en el currículum en el campus, se pone en el campo del activismo. Ella es una académica, pero también es una actora principal, una actriz, está constantemente activada respecto del tema de la crisis global. A mí me parece que es un tema de gran importancia, y lo ligo con lo que estábamos conversando recién, a tal punto que me parece de gran valor que estemos nosotros conversando esto, que gracias a este handbook se haya puesto el tema de la crisis global en la psicología comunitaria, y creo que va a activar un proceso que, como yo decía, va a enriquecer muchísimo, a mi juicio, la psicología comunitaria de alguna manera la va a situar mucho más en una tensión estructural de nuestra época. Y también me parece que es interesante ponerlo en la discusión de posgrado, como señalaba el comentario y como señalaba Alba y también María Antonieta. Que incluso más allá de la psicología comunitaria, sin duda la psicología comunitaria, pero más allá, me agrada, yo veo entre los participantes personas de la psicología en general, me parece muy importante que esta discusión la demos no solo frente a la psicología comunitaria, la crisis global nos interpela a todos, y tiene magnitudes significativas para nuestra vida. A nuestro país, a Chile en particular, la afecta también de manera muy notoria y cada vez más clara. Entonces me parece muy interesante que lo pongamos en la discusión en general del mundo académico. En ese sentido, el comentario que hace la persona que escribió parece muy relevante. Y yo lo abriría a las disciplinas en general, a la vida universitaria. A mí me parece que ahí hay un campo importante, debemos tener más conciencia, creo que hemos discutido poco sobre esto tan relevante. Y ahí ligo y quiero preguntarle a Caroline, a mí me quedó dando vuelta lo que tú decías, que esta crisis cuestionaba o arriesgaba el consenso liberal democrático. Esta crisis, por su magnitud y los niveles en que se sitúa, cuestiona nuestro consenso liberal democrático, cuestiona nuestro consenso democrático en el que nos hemos vivido y desde el cual estamos desarrollando nuestra sociedad. Lo veo nítidamente, creo que ya tenemos riesgo. Pienso que en distintos países han habido cuestionamientos de ese consenso liberal democrático. Y tú también planteas que cuestiona la posibilidad de avanzar en ese consenso liberal democrático. Entonces, mi pregunta es, frente a eso, porque creo que lo que tú señalas ahí es una situación de alto riesgo y de alta importancia. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es el rol que nos corresponde a nosotros en la universidad, o en la psicología comunitaria, o en la psicología frente a esto? ¿Qué hacemos frente a una crisis global que se sitúa en los niveles que además tú definías muy bien y profundizabas muy bien, que nos cuestiona nuestra forma de convivencia, el consenso liberal democrático? Well, that's a big question. Bueno, es una tremenda pregunta. ¿Y por qué? Es verdad, son distintos temas, Jaime. Y no creo que los capítulos del libro realmente cuestionen justamente esta ideología liberal democrática. No creo que el análisis
de la situación en la que estamos en muchos lugares. Realmente entiendo totalmente las causas de la crisis, sino que es más un enfoque en las respuestas. Y esas respuestas, es decir, la forma en la que la gente aborda estos temas no es decir, ok, aquí está la crisis y aquí está lo que vamos a hacer al respecto, porque por supuesto estas crisis están interconectadas e interdependientes y no se separan fácilmente, no se pueden describir fácilmente así. Así que no es tanto, bueno, supongo que, ok, lo más que nos hemos acercado a ese ejemplo es su capítulo sobre Chile y el reciente estallido social que se dio en Chile. Eso es lo más cercano que hemos estado a decir, ok, aquí hay una crisis política donde hay soluciones que están surgiendo. Y la psicología comunitaria justamente apoya estas soluciones y a la gente que busca un sistema político distinto. Eso es lo más cerca que estamos en el libro, creo yo. En otros lados, por ejemplo, hay capítulos de Australia, de Sudáfrica, Japón, otros países en Europa y en otros lugares del mundo. Yo creo que hay una suposición que todos nos estamos moviendo en una dirección democrática liberal y eso no se critica realmente, si bien las fallas justamente que tiene este momento se destacan particularmente en términos de marginar a distintos grupos y distintas voces. Lo que hacen algunos de estos capítulos, sin embargo, es traer algunas de estas voces, no simplemente para que sean voces que se les haga oír por parte de la psicología comunitaria, sino que sean voces que se expresan junto con la psicología comunitaria. Entonces, algunos de estos capítulos tienen como coautores a personas de grupos indígenas marginados en distintas situaciones, que es realmente bastante nuevo para la psicología comunitaria. Normalmente hablamos sobre involucrar a la gente. Y en estas, por así decirlo, recetas de cómo involucramos a la gente, no les involucramos realmente. Pero hemos intentado abordar eso un poco, mostrar ejemplos de cómo efectivamente se puede trabajar y tener distintas formas de escribir y distintas formas de presentar temas si es que trabajas en ese sentido junto con la gente. Por supuesto, la psicología comunitaria, la praxis de la psicología comunitaria en muchas partes, ese trabajo participativo sucede, pero no se reflexiona con frecuencia en los libros de texto, en los manuales y los artículos que se publican, sino que es más justamente, es algo en lo que reportan los psicólogos de las comunidades privilegiadas que reportan sobre este trabajo participativo, más que producir ese trabajo a través de la participación, si es que podemos entender la diferencia. Pero volviendo a ese tema, justamente sobre estas crisis que sean una consecuencia de un consenso democrático liberal, no en todos lados, pero ciertamente en algunos lugares donde efectivamente se da este consenso, yo no creo que se aborde totalmente en el libro. Bien. Alba, María Antonieta, Isidora. Aquí hay una pregunta, y quizás con eso terminamos, que estamos al borde del tiempo. ¿Les parece? Dice, ¿cómo los niños, niñas y adolescentes, al hacerlos protagonistas, evitamos que ese protagonismo no se transforme en individualismo? Yo siento que ese protagonismo debe ser sin duda guiado por la comunidad. Yo pienso que, o sea, sí, el tema del protagonismo de los niños, niñas y adolescentes dentro del bienestar o del estudio del bienestar en la infancia tiene que ver directamente con lo que estaba hablando, yo pienso, en parte antes, Carolyn, que es como
esta idea de que las cosas se tienen que empezar a pensar desde los que las experimentan y no desde la visión del, como el investigador privilegiado, el que lleva, como el profesional, digamos, que porta y lleva adelante los discursos sobre el conocimiento, lo que es lo verdadero, lo que es la ciencia, digamos. Y en ese sentido la comunitaria hace un aporte súper interesante porque promueve estas formas de conocimiento, promueve estas maneras de repensar todos los procesos y en este caso como pensar también que el bienestar ha estado dado como discurso, muchas veces desde las opiniones de adultos del mundo occidentalizado, como de países industrializados, donde se impone una idea de qué es lo que significa vivir una buena vida para un niño, pero también otras cosas, como por ejemplo puede ser qué significa sentirse seguro, qué significa sentirse querido, qué significa sentirse escuchado por la comunidad que la rodea y qué lugar ocupa dentro de esa comunidad. Y en ese sentido, creo que como apelar a una cultura que deje de lado esta lógica individualista del bienestar, pensando que los fenómenos de bienestar no son fenómenos que ocurren de manera intrapsíquica, como lo que hemos hablado antes también respecto como del biologicismo, de la personalidad, de la búsqueda de explicaciones que tienen que ver solo como con, no sé, como una estructura psíquica del niño, y mover la discusión hacia qué es lo que estamos provocando con los ambientes en que esos niños están viviendo, cómo es ese contexto, y entender que ahí es donde se producen realmente las diferencias y en lo que los comunitarios tienen que trabajar. Yo creo que por ahí va la manera de que se construye una cultura que promueve el bienestar y que no lo hace pensando solo en el caso a caso, en el uno a uno, que justamente es lo que hace que tengamos un mundo tan individualista. No sé si es que se entiende bien como la conexión que trato de hacer entre la pregunta y lo que proponemos en el capítulo. No sé. Bien, les cuento que nos dejan saludos Fernanda Ortiz, Patricia Meringolo, Julio Ávila, Alejandra Villarroel, para todos. Bien, ¿les parece que cerremos? ¿Hay algún comentario general integrativo? Y cerramos. Caroline, Alba, María Antonieta, ¿sí, ahora? Invitaría a Caroline a aprovechar. Caroline, cerramos con tus palabras. Bueno, mis comentarios son muchas gracias por organizar este seminario. Creo que este es el primero de los lanzamientos del libro que se lanzó hace solo 2 semanas. Así que están mucho más adelantados que todo el resto del mundo. Es una conversación interesante y es muy bueno ver que algunos de los autores de los capítulos hablen de sus capítulos. Así que muchas gracias y espero que todos tengan la oportunidad de leer algunos capítulos. Una de las mayores críticas que tengo de todo el proceso es el costo del libro. El libro es muy caro y como muchos editores tratan de vender capítulos individuales, supongo que para sacarle más dinero, no lo sé, y eso es algo muy malo porque la conversación que hemos tenido sobre la accesibilidad a la educación, a la práctica de la psicología comunitaria se disrumpe por la forma en que los editores formales operan. Y he escrito sobre esto, no es un secreto. Y creo que hay oportunidades
para publicar de forma distinta hoy en día, y estos no requieren que se hagan el tipo de publicaciones que se suelen hacer en universidades. Quizás uno de los desafíos es ver cómo podemos combinar distintas formas de diseminar el conocimiento psicológico comunitario y hacerlo más disponible para la gente. Ese es mi comentario de cierre. Muchas gracias por organizar este seminario. Muy bien. Muchas gracias entonces a todos y todas. Muchas gracias las ponentes. Muchas gracias al equipo de traducción que nos han ayudado a comunicarnos. Muchas gracias también a Carla, en el equipo de comunicación de la universidad. Y muchas gracias a todos los asistentes y las asistentes, que hay múltiples personas de distintos lugares. No a todos los conozco, pero seguramente ustedes los deben conocer, en conjunto los deben conocer a todos. Muchas gracias por su participación. Que estén muy bien, un abrazo. Nos vemos. Un abrazo cariñoso a los que nos siguen desde distintos lugares también. Adiós.